Ya. Ya, chiquillos. ¿Ven bien lo que les muestro? Sí. Ya. Sí, profe. De acuerdo a lo que yo recibí de evidencias de ustedes, de algunos de ustedes, varios tenían problemas con lo de esta tabla, ¿ya? Me decían algunos cómo respondo la tabla, o no la hice porque no supe cómo hacerla. Bueno, el tema de esta tabla, chiquillos, tiene que ver con lo que usted hizo cuando yo le di la tarea, ¿ya? Esta tarea de leer uno de los 3 textos que vendrían siendo El almohadón de plumas, La gallina degollada y La noche de los feos, ¿ya? Y con esa lectura ustedes tenían que marcar sí o no, si, de acuerdo al criterio que aparece acá, ¿ya? Por ejemplo, se identificó el tipo de texto y su tema, me hice preguntas durante la lectura, etcétera, etcétera. Esto, chiquillos, deberían haberlo hecho en un cuaderno y ahí haberle tomado la foto. Era simplemente eso, ¿ya? Pero si no lo hicieron, no importa, lo pueden hacer mentalmente ustedes, ¿ya? Ahora vamos a lo que nos convoca, que vendría siendo conversar, ¿ya? ¿Alguno de aquí hizo la tarea? ¿Leyó alguno de los 3 textos? O, por ejemplo, los del año pasado, ¿recordarán? Profe, yo soy nuevo, Fernando. ¿Sí? Don Fernando. Yo no, sí, claro, yo no tengo la tarea, yo entré recién ayer a clase. Ah, ya. Le va a quedar de tarea entonces. Tiene que verlo. ¿Dónde la tomo? ¿Dónde la saco? Mire, Leonel, el coordinador, envía los links. A lo mejor se los puede pedir a él. Las clases quedan grabadas, ¿ya? Ah, ok. Entonces podría ver las primeras 2 clases y ahí hacer esta tareita, ya que es escoger Ya, uno de estos 3 textos. ya, ¿Ya? ya, gracias. Ya, de nada. Bueno, ¿alguno leyó La gallina degollada? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿No? Yo la leí el año pasado, señorita Madre. ¿La leyó? ¿Y se acuerda más o menos de qué se trataba o no? Sí, más o menos. Empecemos. Sí, se trataba de la historia de una pareja, un matrimonio, Sí. que tuvo una hija, o sea, su hijo mayor, nació bien, pero después de cierto tiempo se enfermó. Enfermaban. El segundo, el tercero me parece. Eran 3 idiotas, hijos idiotas. 3 hijos idiotas. Y después tuvieron una niña totalmente sana, Sí. la cual también, o sea, cuando cumplió cierta edad, le hicieron un cumpleaños, estuvo enferma, después ellos pensaban que podía haber sido lo mismo, porque estuvo con mucha fiebre, qué sé yo. También, ya, a ver, un día ellos fueron a misa, Sí. y la empleada mató una gallina, La cosa que ellos degolló, ¿cierto? miraban, sí, degolló una gallina y ellos la miraban, vieron todo el proceso de cómo faenaron la gallina, qué sé yo, Claro. y después un día ellos fueron a misa el día domingo y a la vuelta de la misa, ellos iban con su hija y a la vuelta de la misa, la hija se adelantó a llegar a la casa y después ella quiso mirar a sus papás por la cerca, cosa que ellos la tomaron de ahí, la bajaron, qué sé yo, hicieron con ella todo el proceso de que hizo la empleada con la gallina. Con la gallina. O sea, degollaron finalmente a su propia hermana. Porque lo único que podían hacer estos hermanos idiotas, que el mismo autor los describe así como idiotas, era imitar. ¿Se acuerda de eso? Lo único que hacían estos hermanitos era imitar. No eran conscientes de sus actos, solamente imitaban. Muy bien, señora Esmeralda, se acuerda súper bien del texto. Y lo que vamos a ver ahora es un resumen. ¿Ya? Lo que hizo la señora Esmeralda es contarnos, y es uno de los pasos de la estrategia de comprensión lectora, tener una intención comunicativa, como les decía yo.
¿ya? Y acá está el ejemplo de un resumen, ¿ya? Que puede ser bien cercano a lo que nos dijo la señora Esmeralda recién. La gallina degollada trata de eran 4, no 3, miren, me equivoqué. Eran 4 hijos, ¿ya? Eran los 4 idiotas, no eran los 3. 4 idiotas más la niña, ¿ya? Y aquí, si se fijan, hay una imagen con estos 4 hermanos que sufrieron de meningitis, como dice ahí. Y por esta enfermedad es que quedan así, ¿ya? Idiotas, idiotizados. Y como dice acá, lo único que saben hacer es imitar, motivo que trae de cabeza a los padres, o sea que como que los tiene vueltos locos esta situación, ¿ya? El cuarto intento de tener un hijo tienen la dicha de tener una niña que crece sana y salva. Los padres pierden todo interés por sus 4 hijos mayores, pues toda su atención se concentra en la pequeña criatura, o sea, dejan de lado a los primeros niños, ¿ya? Un día los 4 varones observan cómo la sirvienta degolla una gallina para preparar una comida. Tiempo después los padres salen a dar un paseo con su hija y al regresar, mientras Berta, la madre, saluda a unos vecinos, la niña se escapa de su mano. Como decía la señora Esmeralda, se adelanta a llegar a esta casa, donde se cruza con sus hermanos. Los hermanos la hacen pasar a la cocina, donde acaban degollándola, como lo hacía la sirvienta con la gallina. O sea, el acto de imitar, ellos lo repiten. El padre corre apresuradamente a la cocina y ve la trágica escena. Luego se aproxima a su mujer y este no lo deja entrar. Poco después la mujer ve sangre en el piso y se percata de lo sucedido, ¿ya? El texto que sigue es el del almohadón de plumas, ¿ya? Me gustaría saber si alguno de ustedes lo leyó. ¿No? Ya. Este texto es similar al de la gallina degollada, también es como de suspenso, un poco de terror. Mismo autor, Horacio Quiroga, y este chiquillo, para que pasemos rapidito al resumen, se trata de un parásito que es descubierto casi al final de la historia, ¿ya? Y como dice acá, se trata de una pareja, ¿ya? El almohadón de plumas se trata de una pareja que se llama Alicia y Jordan, o Jordán, ¿ya? Unos recién casados que llegan de su casa luego de haber vivido su luna de miel. Ambos son muy diferentes y la vida matrimonial no es como se esperaba, ¿ya? Un día Alicia empieza a desarrollar una enfermedad que se va agravando hasta el punto de que no puede caminar y ha de permanecer en la cama postrada. O sea, en las primeras partes de este texto se cuenta, chiquillos, sobre cómo convive esta pareja y sobre el sentir de Alicia, ¿ya? De este personaje principal. El médico intenta curarla, dice ahí, pero le resulta imposible porque ni siquiera sabe lo que tiene, ya que esta enfermedad, chiquillos, no era como vista de día, sino que la afectaba más a ella de noche. Dice acá, ya que es la primera vez que se enfrenta a tal enfermedad. Después de algunos días de agonía, Alicia muere. Y la sirvienta, mientras deshacía la cama de la difunta, encuentra manchas de sangre en el almohadón. Llama a Jordan y juntos descubren que había un animal oculto en el almohadón de plumas y que este fue el responsable de la muerte de Alicia, ya que durante la noche se alimentaba de la sangre de ella. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver en la imagen un puño con un cuchillo cuando están abriendo este almohadón para ver qué era lo que consumió la vida de Alicia. En este texto también, chiquillos, podríamos ver otro tema de fondo que vendría siendo como la depresión que sufría Alicia, ¿ya? Porque se dice que en un primer momento no era feliz como ella esperaba, ¿ya? Después de haberse casado con Jordán, ella no vivió esa felicidad que esperaba tener en un matrimonio, ¿ya? Siguiendo, ¿alguno de ustedes leyó La Noche de los Feos? Yo el año pasado. ¿Sí? ¿Se acuerda algo? ¿Un poquito? Sí, algo poco que era, como el título lo dice, pues de unos feos. La Noche de los Feos, claro, una pareja, ¿cierto? De una pareja de feos que se conoce en la entrada de un cine Sí, y van a ver una película de unas personas hermosas. sí, muy bien. Ellos se conocen en esta fila del cine, cada uno tenía sus propios defectos, ¿cierto? Sí, ella tenía una deformación en una mejilla por una operación mal hecha. Sí, tenía una hendidura aquí como un hoyo. Sí. Y Bien, después que terminó la película,
él la esperó Sí, y la invitó a una cafetería. sí, Fueron a la cafetería y ahí todos los miraban porque eran feos, pues tenían sus caras deformes y claro. que la gente murmuraba. Entonces ella, así como tenía sentido del humor, le dijo, o sea, ella pensó que dijo, y estos se reirán porque somos tal para cual, porque los dos eran feos. Claro, Entonces ella me decía, me lo tomaba con humor. Y después ya se fueron al departamento. Y ahí usted sabe lo que pasó en el departamento, po. claro, po, pero para contrarrestar esta fealdad que ellos estaban conscientes de cómo eran, ¿se acuerda que Sí, apagaban las luces sí, y pues, ahí como para... llegaron al departamento y apagaron las luces y se empezaron a acariciar, a tocarse sus Sí, deformidades, con las cortinas cerradas, todo. Y después ya prendieron las luces y se vieron y encontraron la felicidad, pues. sí, muy bien, señores Isabel. Ahora vamos a pasar al resumen para que lo vean también los demás. Acá se supone que hay una imagen que retrata a estos personajes, ¿ya? Si bien no son seres humanos como tal, se supone que estos muñecos vendrían a representar a estos dos feos, ¿ya? Y dice, la noche de los feos, era un hombre y una mujer que se describen como feos por presentar deformaciones en sus rostros y que ante una sociedad, a ver chiquitos, allá donde tiene el micrófono, José Correa, con José Correa lo silencié, ya, ahí sí. Bueno, ellos estaban conscientes de su fealdad y la hacían notar al resto también, ¿ya? Como dice por acá. Y que ante una sociedad y los prejuicios de las personas se sienten humillados y anormales. La pareja se conoce a la entrada de un cine cuando él descubre que en la fila solo se encuentran parejas, amantes, novios, y ellos, por ejemplo, andaban solos, y solo una mujer se encontraba sola y tenía sus mismas características. O sea, fueron a este mismo cine, pero por separado. A la salida del cine, él la espera y la invita a tomar un café. Ella acepta y se dirigen a una confitería. Al momento de entrar, se sienten muy observados por las personas que se encontraban en ese lugar. Escuchaban murmullos y risas, pero ambos no se sintieron incómodos porque el estar juntos les daba mayor seguridad, ya que tenían las mismas características. Se sentían tal para cual, como dijo la señora Isabel. Pasaron mucho rato conversando en aquel lugar. Él le dice a la mujer que podrían quererse o simplemente congeniar y posteriormente se atrevió a invitarla a su departamento. Ella aceptó y juntos se dirigieron hasta allí, o sea, al departamento del caballero. Cuando llegaron al departamento, él apagó las luces, corrió las cortinas y se desnudan para no verse, ¿ya? Solo deseaban acariciarse el uno al otro para sentirse iguales y libres, pero a la misma vez ocultándose en la oscuridad del dormitorio. Mientras estaban juntos, sintieron la valentía de tocarse dulcemente el rostro. Él palpa las lágrimas de la chica, que lo conmueven, lloraron juntos, pero fueron felices. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que pudieron haber sido felices esta pareja de feitos ahí en esta oscuridad mientras ambos se acariciaban? ¿Qué pudieron sentir? ¿Por qué ella a lo mejor se emociona? ¿Por qué él se conmueve con estas lágrimas? ¿Qué piensan ustedes de esa situación? ¿Por qué cree que se dan? Porque quizás es la primera vez que alguien la acepta tal cual como es y no le dice cosas feas. Muy bien, porque están ambos yo creo que en la misma situación también, po, y dentro de todo, a lo mejor ellos son felices en ese momento de acariciarse y de sentirse iguales. Bien. Profesora, ¿Mm? habla Angélica. Yo tengo otra opinión. Lo que yo creo es que más que lo que se puedan expresar es que ellos sintieron el cariño que estaba dentro de la persona, sin ningún tipo de apariencia física, También pueden. sino los verdaderos sentimientos de la gente. Sí, muy bien su apreciación. Continúa entonces, dice acá, luego de vivir esa experiencia mutua, él invade esa frustración, miedo y cobardía, abriendo las cortinas del dormitorio para finalmente, chiquillos, sentirse libres y ahí verse las caras. Esa era la historia de la noche de los feos, chiquillos, ¿ya? Ojalá si tuviesen tiempo la leyeran. Es una historia buena, al igual que las otras dos primeras que son más de suspenso. ¿Ya? Ahora, pasando a otro tema, les voy a compartir lo de esta clase. ¿Se acuerdan que en la última clase vimos el texto argumentativo?
Ahí. ¿Están viendo lo que les comparto, chiquillos? No sale negra la pantalla. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. ¿Se acuerdan de esos iconos, de esas imágenes, perdón? De esos símbolos. Ahí sí. ¿Se acuerdan que analizamos esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, ya. Sí, profe, dimos No me vaya- opiniones y todo. Ya. Sí, profe. Me puedo confundir con el otro ciclo, por eso les pregunto. Ya. Y les quedó de tarea a ustedes haber escrito eso, ¿cierto? Y yo les comenté, porque recuerdo, que esto lo íbamos a leer ahora, ¿ya? Así que si tienen sus libros por ahí, por si es que la pantalla les queda muy chiquitito el texto, vayan a buscar en el primer libro esta página, ¿ya? Que tiene entonces un texto argumentativo, como dice ahí, ¿ya? Que se trata sobre la destrucción de la capa de ozono. Y aplicando la estrategia, chiquillos, la estrategia de lectura que yo les enseñé estas 2 primeras clases, lo primero que deberíamos hacer es hacer predicciones, ¿cierto? O adelantarse a lo que vamos a leer antes de empezar a leer. Por ejemplo, el título, ¿qué nos dice? Nos habla sobre la destrucción de la capa de ozono. La pregunta que deberían hacerse ustedes antes de empezar a leer, por ejemplo, es si ustedes saben, por ejemplo, ¿qué es la capa de ozono? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿O tiene alguna idea, conocimiento, noción de lo que es la capa de ozono? Aunque no sea tan científica esta No es definición. como lo que nos protege del sol, así algo. ¿O es muy Bien, muy bien. Es como una capita que protege el planeta de los rayos ultravioletas del sol, que produce el sol. Muy bien, señora Isabel. Y entonces, ¿qué nos dice también este título? Nos habla de la destrucción, ¿cierto? De que la capa de ozono es la que se está destruyendo. ¿Ustedes se imaginan cómo puede destruirse esta capa de ozono? Sí, pues ¿Saben? con todos los modos, contaminación, cuando no prende la Bien. estufa, se va rompiendo, y por eso cada vez sentimos el sol más fuerte. Entonces, chiquillos, si ahora tuvieran que hacerse una imagen mental, imagínense ustedes un planeta Tierra con la capa, con el sol por acá, que está ahí pegando los rayos ultravioletas. Imagínense la destrucción. Yo me la imagino, por ejemplo, con hoyos alrededor del planeta. A lo mejor no tantos, pero unos hoyos grandes o no sé, ¿ya? Entonces eso es lo que Puede tiene ser que ir. con unos hoyos grandes, la vegetación así todo seco, todo feo, Bien. porque no va a haber nada que filtre el sol. Muy bien, señora Isabel. Eso es lo que tienen que ir haciendo mientras ustedes van leyendo, ¿ya? Dice acá, la capa de ozono que envuelve a nuestro planeta es como un manto que protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta. Pues bien, en el año 1982, los científicos descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. ¿Ustedes qué creen que puede provocar esta destrucción allí en la Antártida, niños? El Se descongelamiento. derrita el hielo. Que se derrita el hielo, que se descongele, muy bien. Y dice acá, y este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años, ¿ya? En este primer párrafo, chiquillos, lo que le presentaron a ustedes fue el tema, ¿ya? Y la tesis. Y el tema vendría siendo, ¿qué es lo que está afectando a la capa de ozono? ¿O de qué forma? ¿Ya? Después dice, se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases cloruro-fluorocarbonados, empleados en aerosoles. Yo me imagino que más de alguno de ustedes en sus casas debe tener un ambientador, un lisoform, etcétera, ¿ya? Así que nos sentimos culpables en estos momentos porque estamos contaminando y destruyendo la capa de ozono también, ¿ya? Dice que también los disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos, estos lugares sobre todo que son los más grandes, imagínense ustedes cómo afectan a la capa de ozono, ¿ya? Si el proceso de destrucción de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un conjunto de fenómenos de consecuencias catastróficas para la humanidad. Los principales serían estos. Y aquí, chiquillos, ustedes se van a encontrar con los argumentos, ¿ya?
Primero, la temperatura de la Tierra aumentaría varios grados, de modo que el hielo de los casquetes polares se fundiría y aumentaría el nivel de los mares. Es algo que está pasando. En consecuencia, las poblaciones costeras quedarían anegadas. No sé si ustedes habrán vivido acá el verano, pero yo encontré que igual hizo harto calorcito, ¿ya? Siempre como que cada verano va aumentando la temperatura. Segundo, dice acá, las radiaciones ultravioleta llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad y en consecuencia aumentarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer a la piel. Por eso, chiquillos, y si ahora lo relacionamos con lo cotidiano, siempre en el verano, mayormente, se ven hartas noticias o información sobre cómo protegerse la piel, por ejemplo. ¿Ustedes han visto algo sobre ese tema? Sí, sobre los tipos de bloqueadores. Por ejemplo, lo que yo me mancho con el sol, tengo que usar como un bloqueador especial. Mire, pues usted lo vive, ¿ve? Y ahí está haciendo Sí. esta relación. Y yo el bloqueador tengo que usarlo invierno y verano. Claro, sí, es súper Aunque uno no crea, porque no hay sol, uno igual sufre con la piel en el invierno. sí, porque los rayos igual pasan. No, y también algunas personas también sufren de la piel con la calor de la estufa, la calor de la cocina. Sí, muy bien, señora Isabel. Y ahora, chiquillos, nos encontramos con la conclusión, ¿ya? Y la conclusión dice, por todo ello, por todo lo que se habló anteriormente, para que les quede claro, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la degradación de la capa de ozono. Ustedes no sé si habrán visto ahí en las noticias que, por ejemplo, las personas que tienen estufas a leña a veces se las están como pidiendo y a cambio les dan, no sé si es una de gas o de parafina, pero es como un Me están dando aire acondicionado. Mire, aire acondicionado. Claro, Sí. debe de afectar menos a la capa de ozono. Pero afecta más el medidor de luz. Claro, más gasto. Eso es lo malo. Dice acá, de otro modo la humanidad se vería abocada a un desastre ecológico solo comparable al de una guerra nuclear, ¿ya? Así puede ser el daño si es que nosotros continuamos contaminando. Y acá abajo, chiquillos, en algunos textos de estos libros que les entregaron hoy, van a encontrarse siempre con el glosario. Por ejemplo, si aquí aparecen palabras que ustedes no conocen, lo ideal es que lo lean antes para que sepan de qué se está hablando mientras ustedes leen, ¿ya? La capa de ozono aparece ahí, los rayos ultravioletas, un agujero, fenómenos, casquetes, anegados, degradación y ecológico, ¿ya? Pasando entonces, vimos también la estructura. Esto igual se lo pasé la semana pasada, ¿ya? Y vimos la estructura del texto argumentativo. Y dice aquí que el texto argumentativo tiene una estructura parecida al de los textos revisados anteriormente, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. Todo lo que leímos recién de la capa de ozono cumple con estas características, ¿ya? Normalmente el título del texto nos entrega alguna información acerca de la tesis que se postula, o sea, lo que hicimos nosotros al principio, hacer esta predicción, por ejemplo, también nos lleva, chiquillos, a ver la tesis, como dice ahí. Y la tesis es que la capa de ozono se está destruyendo, ¿ya? Y en el desarrollo, chiquillos, se exponen los argumentos o razones. Ahí vimos que habían dos argumentos, ¿se acuerdan? Estaban incluso enumerados, ¿ya? Los cuales dan respaldo a la tesis que se plantea en la introducción. Y también en la conclusión, donde se sintetizan los argumentos que se exponen, ¿ya? Lo cual reafirma la tesis presentada o se realizan sugerencias, que en este caso, por ejemplo, la sugerencia era no seguir contaminando porque incluso podemos terminar afectando esta capa de ozono así casi como una, como una guerra nuclear, ¿ya? ¿Qué más? Vimos los tipos de argumentos, aunque parece que estos quedaron de tarea. Sí. Y no sé si ustedes podrán buscar ahora ahí en sus libritos, no sé la página, pero aparecen los tipos de argumentos. Creo que están como unas 3 páginas más allá del texto de la capa de ozono. Ahí antes ustedes se van a encontrar con una actividad que espero que la realicen cuando tengan... Página 23. En la página 23, muchas gracias. 23. Ya, entonces página 23, chiquillos, y se van a encontrar ustedes con los tipos de argumentos, ¿ya?
Y el primero dice acá que es aquel que es basado en datos y en hechos. Y lo primero que tienen que hacer ustedes, chiquillos, antes de leer, es analizar la imagen. Datos y hechos, como dice ahí, y yo veo el gráfico, y ya sé que pueden hablarme de números, de cifras, por ejemplo, ¿ya? Y dice acá, este tipo de argumento presenta información que descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos, o sea, es algo que sí o sí sucede y no se presta para opiniones, ¿ya? En ambos casos, la información no se puede poner en duda, que es lo que les decía recién. Sin embargo, la tesis, la afirmación que se hace, puede ponerse en duda si se cumple o no, ¿ya? Ejemplo, se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce como por la liberación de algunos gases, ¿ya? Ahí está el ejemplo usando el mismo texto de la capa de ozono, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases clorofluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Y como dice acá, este sería un argumento basado en datos, ¿ya? Notes el término comprobado utilizado frecuentemente para convencer que se utiliza al inicio. Por ejemplo, chiquillos, siempre fijarse en las palabras claves. ¿Cómo comprobamos algo? Con esta. Por ejemplo, les mencionan al tiro la palabra comprobado, que tiene que tener relación, obviamente, con datos y hechos, como dice ahí. ¿Ya? El segundo ejemplo, chiquillos, es... Ahí se me corrió, ahí sí. Los basados en la autoridad, ¿ya? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con universidades que generan a veces paper o investigaciones y que se basan en algo para estas investigaciones que realizan, pero que al mismo tiempo ellos, como son personas importantes quienes hacen estas investigaciones, también son utilizadas para reafirmar informaciones, ¿ya? Y como dice aquí, estos argumentos frecuentemente hacen uso del nombre de personas o instituciones. Por ejemplo, investigaciones que hace la Universidad de Harvard, de Washington, la Universidad de Chile, de aquí, del país, etc. ¿Ya? Y obviamente tienen que ser de prestigio, reconocidas como autoridad en el tema en que se plantea la tesis, ¿ya? Es decir, el término autoridad en este contexto significa que la persona u organización es reconocida porque sabe bastante sobre el tema que se aborda, ¿ya? El ejemplo lo pueden leer ustedes y así vamos avanzando más rapidito. ¿Les va quedando claro hasta ahí, chiquillos? Llevamos solamente dos tipos de argumentos, en datos y hechos y basado en autoridades. ¿Ya? El siguiente es aquellos que se relacionan con la causa y efecto, aquellos que tienen relación entre causa y efecto. O sea, debe suceder algo para que haya un efecto. El argumento causal pretende comprobar una tesis al razonar que la existencia de una causa provoca determinado efecto. O sea, siempre se va a esperar, chiquillos, que la relación entre causa y efecto se haya comprobado científicamente. A lo mejor en este mismo momento, o sea, en el mismo texto, van a tener que haber dos tipos de argumentos, porque aquí, como dice, debe ser comprobado científicamente. A lo mejor también van a tener que hacer uso del otro tipo de argumento que vendría siendo el que vimos recién, basado en la autoridad, ¿ya? Y dice acá que, sin embargo, hay que tener la prevención de que en muchos casos las personas, e incluso científicos, determinan que solo porque ocurren dos hechos de manera secuencial, el primero es causa del segundo. Y aquello, chiquillos, es como les decía yo, lo que se tiene que comprobar. ¿Ya? El cuarto, como dice ahí, es el que se basa en generalizaciones. ¿Ya? Y por ejemplo aquí yo veo la imagen de la abuelita con nietos, con sus nietos. Y lo que tienden a hacer las personas mayores es siempre generalizar a las personas a veces, ¿ya? A lo mejor puede decir, no, estos niñitos están buenos para jugar, a los videojuegos, o buenos para salir, los jóvenes, y ahí la persona tiende a hacer generalizaciones, ¿ya? Y como dice acá, este tipo de argumentos se sostienen que a partir de una serie de situaciones similares, cosas que se repiten, por ejemplo, y específicas, se concluye en una afirmación general.
En este tipo de argumento hay que tener claro que puede haber excepciones y que se habla de la generalidad. Y como les decía yo, acá hay un ejemplo. Es bien sabido que los jóvenes tienen una vívida imaginación y son creativos. Deben saber ustedes que los jóvenes ya es como que nacen con la tecnología en la mano y saben hacer de todo, ¿cierto? Y dice acá, lo que contrasta con la rigidez de pensamiento de los adultos y de los ancianos. Algo que vemos hoy día, por ejemplo, yo creo que a una persona adulta mayor le debe costar un montón pedir un permiso para salir a Rancagua, por ejemplo. O a lo mejor a ustedes mismos les pasa. Deben pedirle ayuda a sus hijos para que les faciliten algo de tecnología, ¿ya? Y esas entonces, chiquillos, son generalizaciones. Y el último, chiquillos, como dice ahí, apelan a los sentimientos, ¿ya? Y en este argumento, como dice, se utilizan recursos que pretenden conmover al receptor incorporando elementos afectivos, emocionales, ¿ya? Y aquí apelamos a el cariño, por ejemplo, a la mamá, cuando queremos conseguir algo, argumentamos ahí, la mamá no te quiere dar permiso para salir y tú insistes y le dices que vas a hacerle el aseo, un montón de cosas como para convencer, ¿ya? Y bueno, esos son los tipos de argumentos, chiquillos, para que los tengan bien presentes y, por ejemplo, cuando ustedes lean un texto argumentativo, se den cuenta en qué momento están apelando a lo lógico, en qué momento a lo mejor van a encontrarse con un argumento basado en datos, o si, se topan a lo mejor también con uno que apele a los sentimientos. Ahí ustedes van a tener que saber detectar cuando lean un texto argumentativo, ¿ya? Después de esto viene una actividad, pero ustedes solitos la van a hacer para que después, cuando tengan tiempo, le tomen una foto, me la manden al correo, yo se las revise y les diga si le hicieron bien o no. ¿Ya? Para que avancemos al libro. Ya yo les voy a mostrar ahora el libro. Sí, segundo ciclo. ¿Ven lo que les estoy mostrando, chiquillos, o no? ¿No? Sí, es verdad lo que dice. ¿Qué cosa? Chiquillos, ¿ven ahora? ¿O no me escuchan, no me ven? La vemos a usted. Ahora sí, voy a leer el miedo del chileno. Sí. Sí, para que vayan ahí a sus libros, chiquillos. Ahora vamos a leer un texto argumentativo un poco más largo, del cual vamos a ir respondiendo algunas preguntas de forma oral. Si pueden y alcanzan a anotarlas, lo hacen, ¿ya? Empezamos entonces. Yo voy a leer una parte, pero le voy a pedir después a alguno de ustedes que continúe la lectura, ya para que no sea tan fome la lectura. ¿Qué página es? Es la página 29. 29. Sí, página 29. Y dice acá, el miedo del chileno a ser donante de órganos. Y antes de empezar a leer, Gracias. ustedes podrían hacerse una pregunta aquí, ¿cierto? Hacer predicciones. ¿Ustedes saben lo que significa ser donantes de órganos? Sí. ¿Sí? Que- ¿Son donantes ustedes? Que es como que deja uno así, ahora los productos en el carnet de identidad, pues si uno quiere ser donante, cuando uno se muere, si los órganos de nosotros están buenos, pueden servir para salvar otras vidas. Bien, muy bien, señora Isabel. Yo, por ejemplo, creo que dije que no. No me acuerdo, pero estaba muy chica cuando renové el carnet. Pero si ahora me preguntaran esto de nuevo, sí sería donante, ¿ya? Porque en algún momento, como dice acá, nos da miedo, ¿ya? Una consulta es del primer libro. Sí, primer libro. No me aparece eso en la página 29. ¿No? ¿O será el segundo? Espéreme.
Es del primero, dice diversidad y discriminación. Sí, es el primer Y la libro, página 29. Guía de aprendizaje número 1, página 29. página 29. Esto es segundo ciclo por si acaso. ¿Ya? Y ahora sí empiezo a leer. El miedo del chileno a ser donante de órganos. El tema de los donativos de órganos volvió a estar en el centro de la polémica en Chile luego de que Alejandra Adaros, de 25 años, quien sufría de fibrosis quística, no alcanzó a recibir a tiempo el trasplante de sus 2 pulmones y murió en la clínica Las Condes de la capital. 7 meses debió esperar la ingeniera civil industrial para la cirugía y su deceso generó una crítica más sobre la ley de trasplantes 19.451 que impulsa y además destraba la donación de órganos al darle un carácter de donante a todos los mayores de edad que no hayan expresado en vida la voluntad contraria ante la actitud de los chilenos frente al problema. Sin duda, el problema más grave es que, de acuerdo a cifras del Registro Civil de Chile, desde el 15 de enero pasado, día que la ley se validó, hasta la tercera semana de mayo, un total de 276.377 chilenos optaron por el Registro Nacional de no donante a través de un formulario que solicitan al obtener o renovar la cédula de identidad o el permiso de conducir. Como decía la señora Isabel, ¿cierto? Al momento de que uno saca el carnet o lo renueva, le preguntan si quiere ser donante o no, ¿ya? Entonces, en estos momentos, chiquillos, estamos aplicando la estrategia de lectura y lo relacionamos con lo que ya sabemos, ¿ya? Dice acá, según explicó a la web www.v.cl, el neurólogo Juan Eurolo, aquí estamos usando, chiquillos, un argumento basado en autoridades, por ejemplo, ¿ya? Jefe de la Cátedra de Neurología en la Universidad de Valparaíso y médico del Hospital Carlos Van Buren, la causa de esta negativa está en la poca aceptación que la cultura chilena tiene de la muerte, ¿ya? Ahí para que lo tengan bien presente, ya fuimos viendo que está la presencia de un tipo de argumento, que en este caso sería el de las basados en autoridades, ¿ya? Si ustedes se percatan de que más adelante hay otro tipo de argumentos, enciendan su micrófono y me dicen cuál es, ¿ya? Eurolo señala que la gente le tiene miedo a 2 cosas con respecto a la muerte. Una es al dolor que se puede producir y en segundo lugar a lo que pasa después de morir, ¿ya? ¿Se acaba la conciencia junto con el cerebro? Mientras más cultura tiene la persona, más tranquila se queda respecto de este tema, porque tiene claro que la conciencia está en el cerebro, de modo que sin cerebro no hay nada que hacer. En tanto, para el abogado Aldo Topacio, académico de la Escuela de Derecho de la UB, también cree que la cultura de la muerte que tiene el país, ligada al más allá, o mejor dicho, un cielo o un infierno, no le permite ser racional. ¿Alguien que quiera seguir leyendo, chiquillos? ¿O lo selecciono yo? Una vez que se tiene certeza científica total, ya se puede certificar la muerte. Ahora pienso que desde ese punto que puede dificultar a las personas tomar la decisión de donar o no. Donar porque allí se entrelazan elementos muy varios, probablemente de origen religioso, y la persona puede tener dudas. Si la certificación es exacta, es decir, con todo el cientifismo que puede tener el equipo médico con toda su calidad científica, aún así la persona puede tener reservas, ya que se enfrenta a un problema que permanece en el ser humano, que es la existencia del problema. De la disposición del propio cuerpo puede resultar difícil, explicó a la web www.v.cl. Bien, señora Isabel, o sea, aquí nuevamente el científico nos cuenta por qué el chileno se rehúsa a ser donante, ¿ya? O sea, nuevamente nos encontramos con un argumento basado en autoridades. Sigo yo, con todo. ¿Sí? Mi libro parece que me lo entregaron mal. ¿Cómo? Porque dice, mi libro parece que me lo entregaron mal, porque dice que es de segundo ciclo, pero la página 29 no me aparece.
Lo mandé al grupo de WhatsApp Qué raro. y me aparece lenguaje sumar y me dice, Oh. Entonces va a tener que Mm. decirle al coordinador que usted necesita este libro. Pero por ahora puede leer con nosotros o ver el video más Y la compañera mandó una foto y tiene un libro rojo que sale con un ojo. con un ojo. Sí, es el libro, ella es Belén la que está hablando, ¿no es cierto? Dice Ciencia Ángel, número 1 de aprendizaje. Sí, Ya, entonces se lo dice entregaron guía de mal. pero es que ella está mostrando el libro de inglés aquí en la foto, po. Ah. El que Dice estamos... abajo, guía de inglés, la del ojo. Estamos en Sí. lenguaje. Tiene que ser el otro libro. Es naranjo, no es rojo. Sí, es naranjo. Dice segundo ciclo, Naranjo, guía de diversidad. diversidad y discriminación. Ya, para que lo busque por si es que lo tiene Sí, por ahí. debajo de eso dice lenguaje y comunicación. Debajo de diversidad y discriminación. Sí. Ya, continúo entonces. Con todo, creo que estadísticamente se dan poco estas situaciones. Creo que el problema está en que para estos efectos la gente se muere menos. Hay que pensar que se trata de personas sanas, generalmente jóvenes. Esto va reduciendo la posibilidad, agrega Topacio, sobre porque hay pocos donantes en Chile. ¿Ya? Asimismo, la negativa de los familiares a donar órganos es debido especialmente a la esperanza que se tiene de que el paciente con muerte cerebral pudiera revivir y se debe a ese pensamiento católico de que se puede levantar de un día para otro como Lázaro. O sea, aquí, por ejemplo, los familiares intentan convencer a los doctores de que no desconecten a este familiar que está grave, por ejemplo, y apela a qué creen ustedes, a los sentimientos, ¿ya? Por ejemplo. La gente no sabe que la muerte no es un acto, no es un momento, es un proceso. Nadie muere de un viaje, aunque le hayan cortado la cabeza en una guillotina. El cerebro, sin sangre, no se demora más de 3 minutos en morir y ya desde el primer segundo está en coma. Muriendo el cerebro, la persona está muerta. Ahora el resto es nada más lo que tiene que venir. Hasta 15 días después de morir, siguen creciendo las uñas y el pelo y los músculos incluso podrían revivir. Es complejo y es un proceso, señala Europa. 20% de los chilenos son contrarios a donar. ¿Hay algún otro compañero que quiera seguir leyendo? Don Fernando, que aquí lo veo conectado a los primeros. ¿Puede seguir leyendo? Perdón, ¿en dónde era? Página 29, aquí, Alejandra Adaros. Alejandra Adaro se había grabado el martes cuando una hemorragia interna la sacó de la lista de prioridades, pero la aparición de un donante sumada a una leve mejoría en su condición en la última hora de esa jornada le permitió a los especialistas intentar el procedimiento, que tras casi 5 horas de duración le provocó una falla multisistemática e irreversible. Irreversible, o sea, ella ya estaba como con muerte cerebral, ¿ya? Por su parte, Ernesto Palm, gerente general de la Corporación del Trasplante, declaró a la Nación.cl que es absolutamente normal la cantidad de inscritos y la donación de órganos es un tema complicado y es entendible que exista gente que no acepta ser uno. Palm informó que de acuerdo a cifras que maneja un 20% de la población es contraria a ser donante y si lo trasladamos al total nacional, eso representa 3 millones de personas, por lo que 270.000, si bien no es lo ideal, todavía significa una cifra baja, ¿ya? O sea, aquí chiquillos nos estamos encontrando con otro tipo de argumento que tendría relación con los datos, ¿ya? Que era el primero que vimos. Aunque la verdadera preocupación que tiene Palm es crear mecanismos para reducir una lista de espera que actualmente bordea los 1.800 pacientes y una campaña educativa que promueva la donación entre la gente chilena. Eso fue, chiquillos, el texto argumentativo, ¿ya? Y en honor al tiempo, les va a quedar a ustedes de tarea ver este glosario,
que en este caso ustedes los van a tener que hacer, porque aquí solamente les están entregando las palabras para que ustedes busquen las definiciones, ¿ya? Todas estas palabras venían en el texto que leímos recién. También van a tener que escribir las respuestas de estas preguntas, ¿ya? El ideal era haberlas abordado ahora, pero me viene la otra clase encima y no vamos a alcanzar a hacerlo, ¿ya? Lo siguiente que también van a hacer ustedes es seguir esto y escribir, ¿ya? En lo posible, como acá les dice, escribir y hay que reflexionar al mismo tiempo. Ustedes van a tener que leer esto, ¿ya? Y responder esta tablita, que en realidad es hacer nuevamente un texto argumentativo. Cuando, por ejemplo, aquí ya les entregan el tema, ustedes tienen que plantear, ojalá, una nueva tesis, ¿ya? Y argumentos, y los contraargumentos también, ¿ya? Acá, en todo caso, chiquillos, se les explica todo, ¿ya? En esta instrucción. La próxima clase lo vamos a comentar. A lo mejor yo le voy a pedir a uno de ustedes que me lea esta parte para saber sus respuestas, ¿ya? Entonces lo de la página 23 solamente se lo enviamos al correo. Sí, todo lo que les dije ahora. Ah, ya lo de ahora también. Sí. Y eso sería, les queda de tarea eso para que ya la próxima clase revisemos sus actividades y pasemos al libro número 2. ¿Ya? Entonces, chiquillos, terminamos la clase. Por favor, hagan la actividad. Si pueden, le toman una foto, me la mandan al correo, o si no, ustedes la hacen nomás y el día martes de la próxima semana la comentamos y vamos viendo sus respuestas, ¿ya? Para que avancemos al libro número 2. Si tienen dudas, ustedes ya saben, me pueden escribir a mi WhatsApp o al mismo correo, como ustedes quieran. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas? Gracias. Muchas gracias, profe. Ya, entonces nos vemos el martes. Gracias, profe, que esté bien. Chao. Chao, chao. Chau, chau.